Los 7 pecados capitales. También conocidos como los 7 pecados mortales. Son conceptos que se originaron en la teología cristiana y se refieren a acciones o actitudes consideradas moralmente reprensibles. Estos pecados se consideran capitales porque se cree que pueden llevar a otros pecados y dañar la relación con Dios y con los demás. Estos pecados se consideran los más graves porque dañan la relación con Dios y con los demás. Llevan a otros pecados y acciones negativas. Corrompen la naturaleza humana. Impiden el crecimiento espiritual y moral. La doctrina cristiana enseña que estos pecados pueden ser superados mediante la fe, la oración, la penitencia y la búsqueda de la virtud. Origen. La lista de los 7 pecados capitales se originó en la obra de Octovitis, sobre los 8 vicios, del escritor cristiano Evagrio Póntico. 346 a 399 después de Cristo, posteriormente. El Papa Gregorio y 540 a 604 después de Cristo. Los enumeró en su obra Moralia in Jov y los estableció como los 7 pecados capitales. Importancia cultural. Los 7 pecados capitales han influido en la literatura, el arte y la cultura a lo largo de la historia, inspirando obras como La Divina Comedia de Dante Alighieri y Los 7 pecados capitales de la literatura y el cine. A continuación, te describo cada uno de ellos detalladamente. Primer pecado capital es orgullo. Se considera el pecado original y el más grave, ya que se cree que es la raíz de todos los demás pecados. Implica una excesiva confianza en uno mismo, una falta de humildad y un deseo de ser superior a los demás. Te daremos un ejemplo de orgullo. El rey soberbio. El rey Leónidas era conocido por su poder y sabiduría, pero también por su orgullo desmedido. Despreciaba a sus consejeros y se negaba a escuchar sus opiniones, creyendo que solo él sabía lo que era mejor para el reino. Un día, mientras se paseaba por su jardín, se resbaló y cayó en un estanque. Nadie se atrevió a ayudarlo porque temían su ira. Finalmente, un humilde jardinero llamado Tomás lo rescató. El rey se sintió avergonzado y se dio cuenta de que su orgullo lo había llevado a la soledad. Comenzó a valorar la humildad y a escuchar a sus consejeros. Segundo pecado capital es envidia. Es el deseo de poseer algo que pertenece a otro, ya sea un bien material o una cualidad personal. La envidia puede llevar al resentimiento y al rencor hacia los demás. Te daremos un ejemplo de envidia. La hermana celosa. Ana siempre había sentido envidia de su hermana mayor, Sofía, que era hermosa y talentosa. Sofía ganó un concurso de pintura y Ana se sintió consumida por la celosía. Intentó destruir la obra de arte de su hermana, pero fue descubierta. Su familia la ayudó a superar su envidia y a encontrar su propio talento. Ana comenzó a pintar y descubrió que tenía un don oculto. Aprendió a apreciar la belleza de su hermana y a encontrar su propia identidad. Tercer pecado capital es ira. Se refiere a un estado de cólera o furia descontrolada, que puede llevar a acciones violentas o dañinas hacia los demás. Te daremos un ejemplo de ira. El hombre furioso. Juan había tenido un mal día en el trabajo y llegó a casa enfurecido. Su esposa, María, intentó calmarlo, pero él se descontroló y rompió objetos valiosos. María le pidió que se calmara y reflexionara sobre su comportamiento. Juan se dio cuenta de que su ira estaba dañando a los que amaba y buscó ayuda para controlar su temperamento. Comenzó a practicar la meditación y a aprender técnicas de manejo de la ira. Cuarto pecado capital es pereza. Es la falta de motivación o interés en realizar acciones virtuosas o productivas. La pereza puede llevar a la apatía y al abandono de responsabilidades. Te daremos un ejemplo de pereza. El estudiante indolente. Pedro era un estudiante brillante, pero siempre dejaba sus tareas para el último minuto. Un día, su profesor le pidió que presentara un proyecto importante, pero Pedro no había hecho nada. Se sintió abrumado y no supo qué hacer. Su amigo, Carlos, lo ayudó a organizar su tiempo y a encontrar motivación para trabajar. Pedro aprendió a establecer metas y a trabajar de manera constante. Quinto pecado capital es avaricia.
Es el deseo excesivo de riquezas y posesiones materiales, que puede llevar a la codicia y la explotación de los demás. Te daremos un ejemplo de avaricia. El banquero codicioso. El banquero Ricardo estaba obsesionado con acumular riquezas. Engañaba a sus clientes y hacía tratos sucios para aumentar su fortuna. Un día, fue descubierto y perdió todo. Se dio cuenta de que su avaricia lo había llevado a la ruina y comenzó a ayudar a los demás con su experiencia. Ricardo se convirtió en un asesor financiero honesto y ayudó a personas a gestionar sus finanzas de manera responsable. Sexto pecado capital es glotonería. Se refiere al consumo excesivo de alimentos y bebidas, pero también puede aplicarse a otros placeres sensuales. La glotonería puede llevar a la indulgencia y al descontrol. Te daremos un ejemplo de glotonería. La fiesta interminable. La fiesta de cumpleaños de Luisa se convirtió en una orgía de comida y bebida. Se excedió en su consumo y se sintió mal. Al día siguiente, se dio cuenta de que había perdido el control y había dañado su salud. Comenzó a llevar una vida más equilibrada y a disfrutar de los placeres con moderación. Luisa aprendió a cocinar comida saludable y a organizar fiestas responsables. Séptimo pecado capital es lujuria. Es el deseo sexual descontrolado o la búsqueda de placeres sensuales de manera excesiva o inapropiada. Te daremos un ejemplo de lujuria. El seductor. El joven Alejandro se convirtió en un seductor compulsivo, buscando constantemente nuevas conquistas. Un día, conoció a una mujer llamada Elena que lo rechazó, y se dio cuenta de que su comportamiento estaba dañando a los demás y a sí mismo. Buscó ayuda para superar su adicción y encontrar una relación saludable. Alejandro aprendió a respetar los límites de los demás y a construir relaciones significativas. Para finalizar, cada uno de estos pecados se considera capital, porque se cree que pueden llevar a otros pecados y dañar la relación con Dios y con los demás. Gracias por mirar el video. Déjanos un like, un comentario y comparte el video para la palabra llegue a más personas.